Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. En Colombia hoy, 3 de mayo, celebramos la exaltación de la Santa Cruz y en algunos países de Latinoamérica, fiesta que en Europa y la Iglesia Universal la celebra el 14 de septiembre. Para esta fiesta hoy vamos a meditar el Evangelio y a tomar el Evangelio según San Juan capítulo 3, versículos 13 al 17. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy en esta fiesta de la exaltación de la Santa Cruz la fuerza del Espíritu Santo. Digamos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos, llénanos con la gracia de tu amor, que podamos comprender la sabiduría de Dios manifestada en su entrega de amor total en la cruz, en su sangre derramada en la cruz y en este costado abierto en el cual manó sangre y agua. Que podamos comprender que la cruz no es derrota, sino que es triunfo, es exaltación de la gloria de Dios. Amén. ¿Qué dice el texto? Ese es el primer movimiento. Entonces volvemos a tomar capítulo 3, versículos 13 al 17 del Evangelio según San Juan. Lo habíamos escuchado la semana anterior. ¿Qué dice? ¿Con quién está hablando Jesús? ¿Cuáles son las expresiones claras, contundentes que Jesús le dice allí a este personaje? ¿Con qué comparación del Antiguo Testamento Jesús está tomando referencia para la conversación con este hombre? Y nosotros, ¿cómo lo entendemos hoy bajo el signo de la cruz? ¿Qué es para usted y para mí, según esta lectura, la demostración del amor de Dios? Como siempre, miramos personajes, palabras, gestos de Jesús, actitudes, toda la narración, varias lecturas, lo bajamos de la mente al corazón después de haberla recreado con la memoria. Segundo momento, meditación. La Iglesia Universal ha permitido que en Colombia, en Latinoamérica, en algunos países, esta fiesta se traslade para este día. En Europa y en la Iglesia Universal, esta parte de una historia antigua del hallazgo de los restos de la cruz de Jesús. También la vinculan con un sueño que tuvo el emperador Constantino contra una pelea que tenía que establecer contra otro emperador, y vio la señal de la cruz que decía: con este signo vencerás. Y él sabía, su madre cristiana, empieza como a ser conocedor ya pues de la señal de Cristo Jesús. Y también hay una historia de cómo su madre Santa Elena va allí al lugar de Jerusalén y encuentra varias cruces y hace que esa cruz toque a algunos personajes, entre ellos un enfermo, y cuando toca y un enfermo se sana, dice alguna tradición que ella supo que era la cruz de Jesús, y viene toda una fiesta, la gran celebración de aparecer y de encontrar los restos de la cruz del Señor. Pero nos lleva a contemplar, aparte del Viernes Santo, lo que significa la cruz. La cruz para nosotros como signo, como estandarte también, pero lo que nos lleva a vivir al estilo de Jesús, de seguirlo a Él tras sus huellas, cargando nuestra cruz. Miremos todos los elementos hoy para que podamos comprender en una meditación la grandeza de la cruz. Y tenemos que empezar mirando que en el Deuteronomio, capítulo Deuteronomio, versículo 21-22, en el Antiguo Testamento, aquel que fuera colgado y muriera colgado del madero de una cruz, tendrían que bajarlo rápidamente, porque esto era una maldición, y para que no se manchara la tierra dada por Dios, y entonces los judíos lo tenían como una maldición. Claro, al entender que el Mesías, según la visión de ellos, era un hombre glorioso, pues no concordaba con su visión mesiánica entender y comprender que aquel que fuera el Salvador de Israel
muriera como un malhechor en una cruz. Y resulta que San Pablo desarrolla toda una teología que nos permite a nosotros comprender esto grandemente. Pero hoy el mismo Jesús, que le habla a Nicodemo, empieza a darle como un rasgo y unos trazos de lo que significa de que aquel que ha bajado del cielo es el que puede hablar del cielo. Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo. Y por eso, de la misma manera como Moisés en el desierto levantó el estandarte, esa serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Y porque ustedes se acuerdan del capítulo 21 de Números, versículos 4b al 9, es la primera lectura de hoy, nos cuenta cómo los israelitas murmuraron contra Dios y entonces después se tuvieron que arrepentir y entonces le clamaron a Dios a través de Moisés que los curara porque una serpiente los estaban picando. Y entonces Dios le dijo a Moisés que colocara un estandarte y en ella una serpiente y que el que mirara a esa serpiente que habían hecho este signo, pues quedaba curado. Y es una curación de aquella murmuración, de una opción de mal en contra de Dios que los había cuidado y sacado de Egipto y que ellos empezaron a murmurar porque no tenían agua y estaban cansados como de ese pan insípido, hablando un poco contra el maná. Pero este signo del Antiguo Testamento viene a mostrar cómo ahora hay uno que va a ser elevado, es el Hijo del Hombre, Dios que se ha sometido a la humanidad, Dios que toma la humanidad para recuperarla, para alzarla otra vez y darle la dignidad que había perdido. Y ya no es una serpiente, en el signo de esa serpiente infernal que en otro árbol, en el árbol del conocimiento del bien y del mal, hizo que el hombre y la mujer cayera del grado de ser hijos de Dios y hicieron una ruptura contra su Dios y Señor. Pero ahora hay un árbol nuevo y es el árbol de la vida y en ese árbol va a ser levantado el Hijo del Hombre y todo el que lo mire a él vencerá a la serpiente infernal que ha separado a los hijos de Dios de su Dios y Señor. Por eso esta imagen nos muestra lo que sigue diciendo el texto: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que no perezca en ninguno de los que crean en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó al mundo a su Hijo a condenarlo, sino para salvarlo. Entonces, la cruz no es condenación. La cruz no es acabose. La cruz, después de Cristo, no es fatalidad. Porque aquel que ha muerto allí, Dios con carne humana, ha dado muerte en la carne del hombre, en aquello que se había separado de su Dios y Señor, y ha restablecido por esa puerta que es la cruz y ese costado abierto que es la puerta estrecha, un nuevo camino para acercarnos a Dios y es la puerta para entrar a la salvación. Entonces la cruz es victoria. La cruz allí es la demostración más grande del amor de Dios. La cruz entonces es camino de glorificación. En el lenguaje del apóstol Juan, hemos tomado el Evangelio de Juan, más adelante en los capítulos empieza a hablar de cómo el Hijo va a ser glorificado. Hay un pasaje donde el Hijo le está diciendo: Padre, glorifica a tu Hijo. Y viene una voz del cielo y dice: lo he glorificado, glorificaré. Y allí, en el trono de la cruz, que es un trono de victoria, de gloria, está la redención del género humano. Él se hizo maldición, es decir, Él no tenía pecado, no conoció el pecado, igual a nosotros en todo menos en el pecado, pero asumió el peso del pecado del hombre para matar aquello que le había dado muerte al alma de los hijos de Dios, aquello que tenía a los hijos de Dios separados de Él, y lo hizo en el trono de la cruz, y se hizo hombre y se encarnó, y sabía que vendría allí la glorificación. Se lo dijo a sus apóstoles 3 veces cómo iba a ser crucificado, pero al tercer día resucitaría, y ellos no comprendían. Después, con el Espíritu Santo y la fuerza de Dios, comprendieron cómo la cruz, de ser maldición, vino a ser la mayor bendición para el género humano, porque todo un Dios ha tomado la condición humana y ha dado la vida allí, y ha clavado y crucificado en la cruz el pecado en la carne del hombre, y ha dado una nueva dignidad a los hijos de Dios que quieren entrar por esta puerta que es Jesús. Yo soy la puerta, lo he dicho en el Evangelio de Juan. Ha sido glorificado en el trono de la cruz. Allí está esplendoroso, con los brazos abiertos, para mostrarnos a usted y a mí hoy que la cruz es camino de salvación. Es camino de salvación. No es
no es una visión de maldición como comprenderán otros cristianos en distintas denominaciones. No, la cruz es victoria y victoria para la salvación del género humano. Entonces por eso hoy miramos cómo la cruz es un camino. Acuérdense ustedes, Lucas 9:23, Dios ha dicho, quien no lleve su cruz detrás de mí no puede ser discípulo mío. Y no es un final de desgracia, no. Para Cristo es el consumar la redención y es abrir el cielo para todo el género humano. Entonces, contemplamos hoy la cruz en una exaltación de gloria, no en la locura para los judíos, ni siquiera y los paganos una necedad, como lo ha dicho San Pablo, sino sabiduría de Dios. Allí, en esta sabiduría de Dios, Dios ha mostrado un árbol nuevo y ha dado árbol de la vida, así como lo dice la liturgia, porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz para que donde tuvo origen la muerte, de allí resurgiera la vida. Y el que venció en un árbol, fuera en un árbol vencido. Acuérdense ustedes, Satanás tentó a Eva con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Estamos hablando de Génesis, capítulo 3, versículo 2. Ya en el capítulo 2 del Génesis, Dios había creado el jardín del Edén y con 2 árboles, y uno el árbol de la vida y otro el árbol del conocimiento del bien y del mal, que le dijo a Adán y después que creó a Eva que no tomaran de él porque morirían. Satanás viene y engaña y dice que no, antes por el contrario, que van a ser conocedores del bien y del mal, serán como dioses. Y entonces Eva se acercó, lo vio atractivo a la vista, bueno para ganar sabiduría y también inteligencia y delicioso en el comer. Y entonces se acercó, tomó y comió, y lo mismo le hizo a Adán. Pero ahora ha aparecido uno, Jesús, Dios en persona, que ha tomado la condición humana y que ya nos da su cuerpo y su sangre para que tomemos y comamos y borremos toda esa transgresión de separarnos de la voluntad perfecta de Dios, que es, en últimas, aquí lo que se pasó fue que se dividió el corazón del ser humano. Y Jesús ha venido a rescatarnos. Esto tiene un valor que ni con todo el oro del mundo se compra. Y tiene un valor que solo lo entienden los humildes y sencillos y los que se hacen sabios según la sabiduría de Dios. Para la sabiduría del mundo es un hombre bueno y que murió en una cruz. Para otros será una necedad todavía, como para los paganos de la época, o los judíos dirán, es que el Mesías no puede morir en una cruz como un malhechor. Para nosotros es todo un Dios que en la cruz ha matado lo que le dio la muerte al ser humano. Ha vencido lo que tenía el hombre postrado y esclavizado. Y la cruz es camino de gloria, camino de salvación. Y hoy entonces la honramos, de hecho la adoramos, es el único signo que adoramos porque está unida totalmente a Jesús, Dios y Señor. Entonces miremosla también para nuestra vida. Y Jesús nos dice el cargar con la cruz. Y ustedes y yo hoy pensamos en que tenemos que encontrar una muy a la medida de nosotros, y resulta que esa no es la forma. Mientras más nos cueste, seguramente aparecerá en nuestro camino el acercarnos más a Jesús. No se trata de buscar el sufrimiento por el sufrimiento. No se trata de que Dios quiere que suframos por sufrir. Dios ha llegado a este camino para redimir al ser humano, y el que quiera acercarse a Jesús en el camino de la vida la encontrará. Sin buscarla encontrará momentos, dificultades, de esos momentos que de pronto son como esa cruz pesada que magulla, araña, arranca la piel, aplasta, doblega, situaciones que nos pasan en la vida, que antes de renegar de ellas más bien las tomamos con amor, le pedimos a Dios la fuerza y la valentía para enfrentarlas, y terminan siendo de pronto un camino, un aprendizaje de salvación. No de pronto, es camino de salvación. Y por eso entonces hay unos signos para reconocer la cruz en nuestra vida, y son desconcertantes. Muchas veces hay repugnancia, malestar en nuestro corazón, imposibilidad, inoportunidad, sentido de debilidad. Hay circunstancias como que nos doblegan y se nos hacen difíciles. Con la fuerza de Dios, unidos a Jesús, tenemos el valor de afrontar las dificultades familiares. Una madre, cuando un hijo o un esposo o viceversa se convierten en situaciones de dificultad, y cómo afrontar en el día a día, en la humildad, en la bondad, en el servicio, en el amor, transformar lo que parece imposible y difícil en un camino de encuentro con Dios, y otros también a través de ese camino van abriendo el sentido de la vida en Dios. También
Hay que mirar que lo que cuenta no es que la cruz esté hecha a nuestra medida, sino que lo esencial es que tú seas la medida de Cristo, dice Alessandro Prosato, un sacerdote. Es una cruz que vamos encontrando en el camino y cómo reaccionamos a una enfermedad, a dolencias, a circunstancias difíciles, a momentos que no comprendemos, a situaciones que pueden llegar. Entonces nos quejamos de las contrariedades de la vida. ¿Será que damos gracias a Dios también a veces por el fracaso, por el dolor, por la enfermedad? Muchas veces se encuentran allí aprendizajes y son camino de salvación. Y son camino de poner los pies en la tierra y de la soberbia pasar a la humildad. Y de muchas cosas reconocer en un sentido de agradecimiento a Dios porque tenemos muchas cosas y hay otros que sufren aún más que nosotros. Y Dios siempre estará ahí para respaldarnos. Y en ese sentido Dios no dejará que la cruz esté por encima de nuestras fuerzas. Pero se trata entonces de vivir la vida, de servir y de amar, y que cuando lleguen los momentos de enfrentar la vida con un montón de realidades que son cruz, cómo tenemos una visión de la cruz para mejorar, para unirnos a Jesús y no como fracasos y derrotas que nos hunden totalmente y nos desesperan. Por el contrario, nos dan un nuevo sentido de vida en Jesús. Que podamos hoy mirar que se puede presentar de distintas maneras: pobreza, enfermedad, cansancio, dolor, desprecio, soledad. Hay actitudes de familiares que se nos vuelven difíciles por formas de ser, de reaccionar, por circunstancias de personalidades, de palabras que se dicen. Qué bueno hoy mirar que si la cruz se lleva de la mano de Jesús, se convierten en fuente de purificación, de vida, inclusive hasta de alegría. Y no lo digo como un masoquismo, no. Cuando después de ofrecer mucho, con la frente en alto, ha pasado un momento difícil, podemos tener la conciencia tranquila y la frente decir, me he unido a Jesús y eso ha purificado mi vida, la de mi familia, y la vida tiene otro sentido ya, muy distinto al que tenía antes de haber enfrentado tal enfermedad, tal situación. Hay almas víctimas que se ofrecen en la enfermedad y muchas circunstancias que la ofrecen por la salvación de sus hijos, de los conocidos, y nada se pierde en esta economía de Cristo, que vuelvo y repito, no es el sufrimiento por el sufrimiento, sino que cuando llegan ciertas realidades tenemos la fuerza de Jesús para que estas realidades sean camino de vida y camino de victoria, como Dios ha hecho que sea la cruz. Ya no maldición, sino exaltación de la gloria de Dios. Esa es toda la dinámica de hoy. Los invito a que miremos cómo definitivamente entonces la cruz nos hace elevarnos hacia lo alto. Nos dice hoy San Andrés de Creta en el oficio de lectura, en la liturgia de las horas, nos hace que dejemos el pecado para que gocemos de las realidades y de los bienes celestiales. La cruz nos ayuda a mirar ahí el costado abierto de Jesús en este día, de allí donde brotó sangre y agua que ha venido a lavar el pecado del género humano. Sangre y agua que meditamos todos los días en la misericordia divina a las 3 de la tarde. Sangre y agua que meditamos el viernes de pasión. Que verdaderamente miremos esta grandeza de la cruz. Que podamos ver cómo ese árbol del conocimiento del bien y del mal, que fue la caída en el origen, en el Apocalipsis ya 22, versículo 2, nos muestra cómo sale un río de agua de vida del trono de Dios y del Cordero, y que tienen la plaza y después del río pasa por allí, hay como 2 árboles al lado y lado que dan cosecha 12 meses del año. Imagínense un árbol dando 12 cosechas cada mes, es fuente de vida, de los frutos más grandes, como el fruto de la salvación que nos dio Jesús en la cruz. Y quien cree en Jesús vive ya ese río de agua de la vida que sale del trono de Dios y del Cordero, que es Jesucristo, y está revestido para poder tocar el árbol de la vida, que es el vestido que se nos dio en el bautismo. Eso también lo dice en el versículo 14. Y antes, por el contrario, en el versículo 19, ya al final del Apocalipsis dice que quien no crea y quien agregue ciertas palabras a toda esta revelación, pues va a ser sacado del árbol de la vida. Va a sacado de este libro de la vida también y de este río de vida. Que podamos ver el árbol de la vida. Y allí quien murió, Jesucristo, Dios, hombre y Dios, que allí dejó clavada todo el pecado del género humano para que tengamos una vida nueva en él. ¿Con qué cruces hoy contamos en nuestra vida? ¿Qué realidades nos cuestan, nos duelen? ¿Qué enfermedades nuestras de seres queridos? Realidades, formas de ser de seres queridos, de incomprensiones, maltratos que hemos sufrido, circunstancias que nos asemejan a Jesús
y cómo las afrontamos. Y cómo le pedimos a Dios que no sean en momentos de que maldigamos ni nos derrotemos totalmente, sino que con el día a día, con la fuerza y la gracia de Jesús, podamos amar y besar la cruz. Y vamos viendo poco a poco cómo toda esta fuerza de Dios va transformando nuestra vida con un sentido más pleno. Y la vida se va transformando para tener más fuerza, más capacidad de enfrentar las realidades de la vida, inclusive las difíciles, que podamos hoy comprender el valor de la cruz y toda la realidad también de que ustedes y yo todos los días por la mañana nos santiguamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o cuando estamos en cualquiera de nuestras reuniones. Y esto ha tenido un valor desde los padres de la iglesia y los escritores religiosos antiguos de cómo vencer el mal, porque el mal ha sido vencido en la cruz y hacemos el signo de la cruz, santiguarnos. Signarnos es: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en la mente, en los labios y en el corazón. En la mente le pedimos que aleje aquellos pensamientos malos que nos hacen daño, que tengamos pensamientos de vida, los pensamientos hacen parte del alma, que sean pensamientos de vida y puestos en Dios. La boca sea para proclamar la gloria de Dios, no para la maledicencia ni maldad, y mucho menos el corazón albergue el pecado. Entonces, mente, labios y corazón. Y persignarse es hacer los dos, primero la asignación y después la señal de la cruz. Lo hacemos antes del Evangelio también para que esa palabra quede grabada en el corazón y la podamos inclusive con la boca decir a los demás esta salvación de nuestro Señor Jesucristo. Que no sea solo signarnos o persignarnos o santiguarnos rápidamente de carrera y sin sentido. Esa es otra parte de la meditación. Cuando hacemos la señal de la cruz, ¿cómo la hacemos? Cuando nos signamos las 3 cruces, ¿cómo lo hacemos? Hacemos la oración que está dicha allí. Y como cuando estamos en la Eucaristía antes del Evangelio. Yo los invito a que hagamos hoy este análisis de lo que significa la cruz para usted y para mí. Y miremos el valor salvífico de la cruz. Todo lo que Dios nos ha dado en ella. Acuérdense ustedes que San Pablo dice que es escándalo para los judíos, necedad para los paganos, pero sabiduría de Dios. Porque a través de aquel que fue elevado en lo alto, todo el que lo mire y crea en Él y viva como Él, tendrá la salvación que Él ya nos ganó en la cruz. Ese es el mensaje que Jesús le quería dar a Nicodemo. Nicodemo, que comprendía aquella señal que los judíos en algún momento la trataron de idolatrar y por eso se llamó Nehustam, que era una serpiente de bronce. Pues ahora hay uno que es Dios, que ha muerto allí, y lo que era maldición quedó desterrado del corazón del hombre por una entrega, la entrega más grande que pudo haber dado Jesús. Por eso la cruz se puso en el último lugar, Dios se puso en el último lugar, se abajó, y por eso Dios pudo dar el mejor servicio a todos los hombres, que fue la salvación del mundo. Por eso la segunda lectura de hoy es: siendo de condición divina, no hizo hablar de su categoría de Dios, se rebajó, y sufrió y murió en la cruz, y Dios lo exaltó y le dio el nombre sobre todo nombre. Entonces, Filipenses 2, 6, 11, podemos mirarlo hoy también. Y Jesucristo ha muerto, y ha muerto en la cruz, una muerte de cruz, con lo que significaba en aquella época. Esto era como para un malhechor, y ya es Dios que toma el lugar del mal del hombre para desterrarlo del corazón, para darnos victoria sobre la muerte y sobre aquello que nos separa de Él. Hagamos oración. Bendito seas, Señor, por esta salvación que nos has dado en tu Hijo Jesucristo. Te alabamos, te bendecimos y te honramos en este día. Te pedimos que podamos comprender tanto amor que has dado al ser humano, para que nosotros podamos hoy abrir el corazón a la victoria, a esta exaltación de la cruz, que podamos comprender este mensaje que significa el lecho de la cruz, el árbol de la vida. Brille la cruz del Verbo, luminosa, brille como la carne sacratísima de aquel Jesús nacido de la Virgen, que en gloria del Padre vive y brilla. Gemía dando aliento y conturbado, lágrimas Eva junto a Adán vertía. Brilla en sus rostros por la cruz gloriosa, cruz que enciende cuando el Verbo expira. Salve cruz de los montes y caminos junto al enfermo, suave medicina. Regio trono de Cristo en las familias, cruz de nuestra fe. Salve cruz bendita. Reina el Señor crucificado, levantando la cruz donde moría.
Nuestros enfermos ojos buscan la luz, nuestros labios el río de la vida. Te adoramos, oh cruz que fabricamos pecadores con manos deicidas. Te adoramos, ornato del Señor, sacramento de nuestra eterna dicha. Amén. Cuarto momento, la acción. Normalmente en nuestra tradición hoy se hacen los 1000 Jesuses. Ustedes pueden mirar en internet, hay muchas formas de hacerlo. Hay una que es la devoción normal, que se hace la señal de la Santa Cruz, el acto de contrición, se reza el Padre Nuestro, y después empieza la decena con esta oración: Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque el día de la cruz dije 1000 veces Jesús. Y se pasan 50 veces diciendo Jesús, y a las 50 veces se dice un Gloria, un Padre Nuestro, y una oración final. Y ya cuando se pasen 20 rosarios se hacen de esa forma los 1000 Jesuses. La oración final dice: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Jesús, Jesús, Jesucristo, Jesús, mi Jesús por siempre. Jesús, Jesús en mi vida, Jesús, Jesús en mi muerte. Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos. Esa es una forma de hacer hoy pues una oración y una acción. Pero la otra es mirar nuestras cruces y pedirle a Dios la fuerza para encontrar en ellas camino de conversión y de salvación, y ver en la cruz un camino de victoria y no de muerte, que podamos comprender aquello. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios.